empresa de grúas que vendió tamales. La corrupción sigue desangrando. El tema de la contratación pública, esto es un tema de mucho dinero y de muchos intereses. Un millonario contrato para una carretera por contratación irregular. El tema de la corrupción y el tema de la ineficiencia en la contratación. Un millonario proceso contractual. Que las entidades sean realmente juiciosas en usar las herramientas que están allí disponibles. Ningún contrato del Estado habrá de costos, contrataciones a dedo, empresas de papel. Hay muchas modalidades de contratación y la contratación directa surgió como una contratación que tenía unas cláusulas especiales y unas especificaciones y unas situaciones puntuales donde debía entrar a competir, y es la modalidad que más se usa. Entonces ahí hay una irregularidad, es decir, se está usando de esa modalidad de contratación cuando en principio hay otras como mínima cuantía, licitación pública, que hacen que el proceso sea un poco más transparente. Las entidades no están tomando con suficiente seriedad los procesos precontractuales, el aumento de la contratación directa. Digamos que las entidades territoriales han encontrado una fórmula para evadir las elecciones objetivas y evadir las licitaciones y hacer cada vez más todo por contratación directa. La contratación directa es una figura que está permitida por la ley, porque seguramente en esas selecciones que nosotros vulgarmente llamamos a dedo, que simplemente no cumplen con un rol de participación, de competencia, esas son las que generalmente generan procesos de corrupción. Es el diseño de lo que llaman pues, los estudios técnicos, la estructuración de los proyectos. Hay muchos proyectos que son inventados. Hay contratos que tú dices, ¿y este contrato para qué fue? ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Qué no? No, lo inventaron para seguramente pues, gastarse una platica y seguramente que se la gaste un amigo de ellos. La idea es que desde la planeación el Estado identifique exactamente qué requiere para cumplir con un plan de desarrollo o con una misión de una entidad. Entonces ahí cosas que podrían ir mal en la parte de planeación relacionadas con corrupción es que se intente contratar algo que no cumple con ese fin de la entidad. Es que no hay pliegos tipo en los contratos. Entonces eso hace que, digamos, en las entidades subnacionales haya una potestad, digamos, un libre albedrío de cómo establecer ese contrato. Y ahí, de buena fe o de mala fe, pueden haber pues, muchas situaciones que generan riesgos de corrupción. La fragmentación de contratos. Si uno empieza a ver cuántos objetos contractuales se duplican, ¿cierto? Entonces uno encuentra que hay varios objetos contractuales duplicados. Es decir, que la entidad contrató lo mismo varias veces. Mirar si se puede hacer a través de licitación, a través de una selección objetiva, y no dar 4, 5 contratos, 8 contratos a dedo pequeños. Diferencias en las duraciones de tiempo que debe estar, por ejemplo, abierto un pliego de contratación. Es decir, en algunas regiones pliegos que se publican y se da un solo día para que se presenten ofertas. Eso evidentemente pues daría lugar a que uno pensara, bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? O como nos dimos cuenta ahorita a raíz de este escándalo de los fondos del posconflicto, que algunas, digamos, informaciones sobre contratación pública duraban 2 días al aire. ¿Quién iba a verlas? Esas prácticas, esos valores y esas prácticas asociadas a la corrupción también generan un impacto directo en el sistema. Y hay veces el sistema no las puede resolver por sí mismo. Las licitaciones de un solo proponente. Entonces encontramos que las pocas licitaciones que se generan son licitaciones a las que nos llegan muchos proponentes, entonces casi que termina siendo una licitación ficticia. Digamos que el valor de las licitaciones es que en últimas el Estado tenga la posibilidad de contratar a quien ofrezca el mejor precio para el Estado, pero también la mejor calidad. Otros tipos, por ejemplo, de irregularidades que pueden ser adendas extemporáneas. Una adenda tiene un tiempo límite para que sea publicada, para que quienes quieren participar de un proceso puedan tener el tiempo de reaccionar ante esa modificación del pliego y puedan presentar una oferta que sea acorde con esa modificación. Entonces sería incorrecto tener una adenda justo antes del cierre, por ejemplo, que invalidara a algunos que quieren presentar oferta y otros sí tuvieran la oportunidad por tener la información de primera mano. Nos ha tocado ver cómo el contratista dice que se le acabó la plata, que la plata no alcanzó, ups, me encontré una roca, ups, me encontré una cascada, no sabía, y es que el proyecto no quedó bien hecho, no quedó bien estructurado. Entonces como, uy, me encontré una roca y me toca hacer otra excavación, necesito una adición presupuestal, necesito más plata. Y un contrato que costaba 500 millones termina costando 4 o 5 veces esos 500 millones. ¿Y quién paga esos recursos? Pues los bolsillos de cada uno de nosotros. No deja de ser un factor de riesgo los contratos de suministro. Lápices, hojas, combustible para los carros son muy proclives a generar sobrecostos, a que se esté pagando el
doble por lo que realmente es. En eso ha mejorado mucho Colombia Compra Eficiente con la tienda virtual del Estado, donde ahí ponen como unos marcos de referencia de precios para que las entidades trabajen. El problema es que las entidades locales no están trabajando mucho en eso. En muchos lugares los pliegos al parecer están diseñados para que una sola persona cumpla. Entonces intentan relacionar pliego de condiciones confeccionado de una manera con el resultado de la licitación, que en muchos de los casos es un solo oferente participante. Y entonces ahí uno puede identificar, por ejemplo, requisitos que son exagerados o que solamente una persona podría cumplir, o requisitos, por ejemplo, de experiencia para diseñar algo o para construir algo que realmente no corresponden a la generalidad para permitir que muchos proveedores puedan participar. La legislación sobre contratación pública en Colombia sigue siendo dispersa, es decir, hay demasiadas normas. Un funcionario público, por más juicioso que sea, por más estudioso que sea, por más capacitado que esté, conocer una cantidad de leyes, decretos, artículos, circulares, resoluciones. Entonces, para nosotros, la inseguridad jurídica que ofrece la dispersión normativa es una bandera roja que nosotros planteamos de manera, digamos, fuerte frente al tema de la contratación pública. Todo desorden en el proceso de gestión administrativo, para decirlo en términos coloquiales, es una oportunidad para la corrupción. Por eso nosotros decimos que una cosa es ser ineficiente y otra cosa es ser corrupto, pero claramente van de la mano. Es que a partir de esa dispersión normativa tenemos muchas excepcionalidades. Entonces hay una ley, que es la ley 80, luego ajustado por la ley 1150, el decreto 1510, donde se dice, mire, la forma de contratar en Colombia, la norma es esta. Pero luego salen otras normas que dices, ay, pero hay unas excepciones. Y en Colombia las excepciones son muchísimas. Las primeras excepciones que se le plantearon a la ley de contratación fue aquellas empresas, por ejemplo el Estado colombiano, que compiten en el mercado. Entonces digo, no, pero es que a mí me toca competir en el mercado, entonces hay cierta información que yo no puedo estar mostrando porque si no le voy a dar información a mis competidores. Los contratos de prestación de servicios siempre son un riesgo, porque ahí es donde se puede estar duplicando labores, donde se está contratando gente que a lo mejor no está, lo que llamamos las nóminas paralelas, eso siempre va a ser un riesgo. Ahí hay sectores importantes, los sectores de servicios públicos, siempre son un riesgo, y además el de servicios públicos es más grave porque es un sector público que no obedece a la ley de contratación general, porque como son empresas tienen régimen especial, entonces todo lo pueden contratar de manera directa. Viene a mediar también qué tipo de contrato es. Muchas veces, por ejemplo, lo que sucede es que publican después de haber hecho el contrato. Ese tipo de cosas es que donde hay que poner el foco en que si uno tiene los datos, identifica eso y luego intenta evidenciar qué fue lo que pasó. Definitivamente hay una discusión nacional, es el tema de las interventorías, sobre todo en los contratos de obra, ese tema de los carruseles entre interventores y contratistas, donde casi que comparten información, son socios en otros contratos y de alguna forma hay una devolución de favores en esa labor. Creo que eso sigue siendo un hueco importante. Es las debilidades de los procesos de supervisión e interventoría. Porque tú puedes decir, si todo eso quedó mal, pues alguien está monitoreando, alguien está viendo qué está pasando con el contrato. ¿Cómo así que el túnel de la línea, vamos a completar 3 décadas y nada que tenemos eso listo? ¿Qué es lo que está pasando? No, los procesos de interventoría y supervisión también son deficientes, o porque las entidades públicas no cuentan con los funcionarios suficientes para que hagan ese trabajo, o porque se contratan firmas de interventores que son amigos del contratista. Entonces, pues no van a contar que están encontrando cosas malas. En el caso, por ejemplo, de obra pública, que se cumplen unos hitos del contrato y que contra esos hitos se paga. Entonces, obviamente ahí también hay lugar a que si hay alguna irregularidad o la obra no está acorde a lo que se había pedido, pues que haya por ejemplo, un pago a un contratista sin que se haya cumplido con todos los hitos de obra. Los anticipos que se entregan, los dineros que se entregan no se invierten en la obra, sino que se invierten en otros temas para generar, digamos, unos flujos de capital financiero, donde finalmente el corrupto termina llevándose mucho dinero al bolsillo y nosotros seguimos viendo las obras inconclusas enfrente de nuestros ojos. Creo que en el país hay que abrir una gran discusión y son los contratos de publicidad de todas las entidades, sea cual sea la entidad, porque los contratos de publicidad son contratos que se suelen manejar de manera directa, son contratos que tienen mucha incidencia sobre los medios de comunicación. Como a veces se usa la publicidad del Estado para premiar a un periodista o para castigarlo, periodista crítico se le quita el contrato y como es de manera directa se le puede quitar, no se le renueva, pero también al periodista que habla bien y que le hace, digamos, de alguna forma el favor a los gobernantes de silenciar un poco las críticas, se le premia con contratos incluso cada vez más altos y son contratos suelen ser de manera directa. Que la contratación no se mira aisladita, la contratación tiene que ver con todo y tú sabes que un contrato puede ser simple y llanamente solamente un punto de una negociación política mayor. Yo te financié, tú ganaste, ¿cómo me llevas ahí? ¿Cuántos contratos me vas a dar? Y tú puedes monitorear. Entonces, indudablemente, una información limpia, eficiente, fácil de entender es súper clave.